Hola, la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press, tenía un sueño y lo ha cumplido. Realizar un cortometraje para mostrar el lado humano de la migración venezolana en España. Se titula Volver. Hoy entrevistamos a su director, Javier Melero, quien es además periodista venezolano, cofundador y directivo del diario digital El Pitazo, miembro de Venezuelan Press, además de cineasta, documentalista y fundador de Trapiche Films. Es premio Ortega y Gasset y además premio Gabo 2019. Este cortometraje cuenta con el apoyo de El Pitazo y muestra el testimonio de 8 de los 25 migrantes venezolanos que participaron en el proyecto audiovisual anterior, Voces de Venezuela, producido por Venezuelan Press en varias ciudades de España para sensibilizar sobre esta realidad. Volver, ¿sí? Como la canción, Volver. Se centra en uno de los temas más difíciles para un inmigrante, enfrentarse a la posibilidad de volver a su tierra. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Eva, muchísimas gracias. Muy bien, ¿y tú? Wow, para mí es un honor tenerte aquí como entrevistado y para Venezuelan Press, de verdad que hablar contigo ha sido para mí enriquecedor. Y sigue siendo enriquecedor. Ahora fíjate algo, Javier, ¿cuándo supiste que este sueño de Venezuelan Press lo estaban realizando ellos? ¿Y qué te impulsó a querer participar como cineasta y como directivo además del Pitazo? Sí, fíjate, o sea, el fenómeno de la migración venezolana, a mí, o sea, desde que comenzó me ha parecido un tema interesantísimo, ¿no? O sea, el venezolano históricamente no fue migrante, y en los últimos, no sé, 6, 7 años, bueno, se ha convertido en una de las diásporas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, y lo interesante no es solamente la cantidad de la gente que se ha ido de Venezuela, sino la velocidad con la que han salido del país, ¿no? Entonces, eso le da a esa diáspora unas características muy, muy peculiares, porque, vamos a decir así, todo el mundo lo tiene muy a flor de piel. Son cosas que apenas están comenzando a consolidar. O sea, no es una diáspora, vamos a decir así, hiperconsolidada, antigua, sino que de verdad, o sea, está todo muy en carne viva, ¿no? Y ese en carne viva es justamente lo que humanamente, sociológicamente, antropológicamente me parece interesante como fenómeno. Entonces, cualquier oportunidad que yo pueda tener de, vamos a decir así, de documentar eso de alguna manera o de mostrar, compartir, ¿no? La vida, ese fenómeno de vida humana que constituye hoy en día la diáspora, me parece súper interesante. Como bien tú has dicho, en los últimos 7 años, en los últimos 5 años, se ha incrementado lo que es la diáspora, la migración venezolana. Pero tuviste que visionar más de 300 horas de grabación. Con tantos testimoniales, con tantos corazones rotos, ¿qué criterio usaste para seleccionar estas 8 historias que finalmente aparecen en este cortometraje? Sí, aquí tengo que decir algo que es muy importante, porque lo hace, mi participación en este documental es peculiar. Es decir, como bien tú dijiste en la introducción, ese es un material, el material que yo usé es un material que yo no dirigí, es un material que ya estaba hecho Ok, con otro propósito originalmente, ¿no? O sea, la idea de hacer el documental es posterior a la grabación de todo ese material. ok. El primer propósito de ese material era hacer unos videos cortos, eh, mm, para documentar, bueno, los, digamos, pequeños fenómenos en distintos lugares de España, ¿ok? Ujú. Y luego surge la idea, bueno, tenemos tanto material que quedó por fuera de esos pequeños videitos, ¿por qué no hacemos algo con eso? Y ahí es cuando me entero, o sea, Venezuelan Press abre una convocatoria, y yo digo, mira, esto me interesa y participo en la convocatoria y quedo en la convocatoria. Entonces, desde el punto de vista, vamos a decir así, metodológico, para mí, mi intervención es rara, porque habitualmente un documentalista, cuando dirige un documental, está involucrado en, vamos a decir así, en la hechura de ese material desde el momento cero y Desde el planifica, principio. Ujú. la captura de ese material con ya en la película en la cabeza, ¿no? En este caso, el material ya estaba dado. Entonces, yo tuve que empezar a ver el material y una vez habiendo visto el material o habiendo hecho un sampleo importante del material, o sea, como un muestreo,
importante de ese material, dije, el filón puede ser este. El filón puede ser, o sea, tuve que descubrir la historia en el material que ya había. Y para mí el más interesante fue la idea de volver, ¿no? O sea, la gran pregunta que mucha gente se hace de, ¿vuelvo o no vuelvo? Esa era mi próxima pregunta. ¿Por qué la palabra volver? Es decir, que en la selección de este material que ya no fue utilizado en el documental anterior, extrajiste esa parte de volver. Es decir, que la gente quiere volver. Bueno, es que esa es justamente lo interesante del documental es ver las distintas posiciones, posturas que tiene la gente, la diáspora, o sea, estos miembros de la diáspora con respecto a ese tema. Hay unos que dicen no, otros dicen, como es un tema tan, y eso lo hace también como polivalente, un buen documental debería tener eso, ¿no? O muchos buenos documentales tienen eso, tienen esa ambigüedad, si se quiere, esa polivalencia, que bueno, es un tema complejo, entonces ante ese tema complejo, cada quien tiene una postura diferente. Entonces, no quise escamotear la complejidad de eso. O sea, no quise dar una respuesta sencilla de sí, todo el mundo volvería, porque no es verdad, mucha gente ya no volvería, pero otra gente sí. Y además, ¿en qué condiciones volvería? Entonces, eso es parte de la riqueza de lo que encontré ahí. Claro, pero además tú como periodista y documentalista, sin haber estado en las grabaciones de ese material, wow, Ujú. fue muy difícil todo este proceso y extraer de allí todo lo que es volver. ¿Cuál fue el momento más difícil para seleccionar esas tomas y cuál fue el momento más fácil para ti del Wow. documental? Okay. Bueno, lo más difícil sin duda fue visionarlo todo, porque era mucho material. Eso fue lo más difícil. Te confieso, a pesar de eso, una vez que ves el material, para mí la decisión de cuál era el filón fue muy intuitiva. O sea, yo dije, aquí es donde el tema es este. Esa no me costó, eso vino muy como brum. A mí me pasa que cuando ya me viene un fogonazo, no sé, o sea, es como no me lo puedo sacar de la cabeza y digo, y sé que funciona, o sea, es como, no sé, una cosa medio rara, pero me pasa, o sea, que yo intuyo que eso funciona y voy de cabeza, ¿no? No lo pongo en tela de juicio una vez que ya como tuve esa primera intuición, ¿no? Eh, y luego te puedo decir, lo que voy a decir es, perdón que sea tan cursi y tan lacrimógeno, Es parte de esto. pero claro, es que el material estaba todo tan los testimonios eran tan honestos y tan en carne viva que, o sea, a ver, era difícil verlo porque es doloroso, o sea, es ver gente tus compatriotas, ¿no? Que están pasándola mal, que están sufriendo, a veces ya no por razones económicas, sino por el simple hecho de tener que desenraizarse de una cosa que es tan de uno como es la tierra y los ves sufrir, ¿no? Además que en muchos casos la razón por la que salen no son solo económicas, a veces son razones políticas, de persecución, o sea, hay trillones de razones, toda la complejidad de motivos de una migración tan acelerada, tan poco planificada, lo hace muy duro. Entonces, eso fue difícil. Y al mismo tiempo, si eres documentalista, tienes dos dedos de frente como documentalista, te das cuenta de que obviamente ahí hay un valor gigantesco, ¿no? ¿Y lo fácil? Eh, lo fácil. Bueno, o sea, lo fácil, creo que respondí las dos preguntas sin saberlo. O sea, Ok. lo fácil fue saber qué será el filón eh, y, y entonces irme de cabeza por ahí, ¿no? O sea, lo difícil fue ver todo el material y exponerme al dolor que supone la vida de esas personas. Claro. Y lo fácil fue, mira, este es el filón. Y vamos Y se te arrugó el corazón en algún momento? todas las veces, o sea, como te A digo, mí es se me que arrugó. fue todas las veces. O sea, yo veía el documental, bueno, a ver, lloré las dos, o sea, cuando ya tenía el corte final, lloré las dos primeras veces que lo vi, ya el corte final lloré, ya la tercera ya no lloré, pero, o sea, este, pero sí, se me arrugó el corazón mil veces viendo el material. Es que eso es lo que te digo, viendo el material se me arrugó el corazón mil veces. Y si yo como periodista te lo preguntaría a ti, ¿tú volverías a Venezuela? ¿Tienes 4 años en España? Sí, sí, sí volvería. O sea, lo que pasa es que ya esas son respuestas complejas, porque ya no es solo, porque claro, ya uno tiene familia, tienes hijos que tienen un montón de tiempo aquí. Ya la pregunta sobre si volver o no no es solo para uno como interlocutor, sino es para, digamos, tu entorno también.
claro, O sea, la respuesta es compleja, es, mi esposa querría volver, mi hijo querría volver. Entonces, aunque yo te digo, rapidito, yo te digo, sí, yo quiero volver. Entre otras cosas porque, bueno, parte de mi vida sigue estando en Venezuela, el Pitazo sigue estando ahí, tengo una productora que sigue estando ahí, o sea, eh, entonces, sí, yo volvería. Ahora, hay otras cosas que lo complican, la respuesta, pero sí. claro. Ahora ya para cerrar, porque se nos termina el tiempo y todos queremos ver el documental, ¿cómo nosotros como periodistas podemos seguir contribuyendo a dejar ese registro como migrantes, porque yo también soy migrante Mm. ahora y ha llegado el momento de volver? ¿Cómo podemos dejar ese registro? A ver, siento. El registro de nuestra realidad, además. Porque, Mira, o sea, a ver, es una pregunta interesante y complicada, ¿no? Por un lado, yo sí creo que es interesante, a pesar de lo duro de la migración, o sea, del proceso que está formando a la diáspora, a mí me gusta mucho la actitud de mucha gente que es, o sea, yo creo que por un lado, no, vamos a decir así, creo que la aproximación no puede ser victimista, a pesar de que las condiciones son muy duras. Y eso es algo que me gusta porque o sea, son migrantes con una especie como de dignidad eh, que me parece bonita y admirable, ¿no? Por un lado, eso por un lado. Entonces, que la aproximación no sea ni lacrimógena ni victimista, a pesar de que las condiciones en muchos casos son muy duras. claro, Por otro lado, que los países entiendan, los países que reciben a la migración venezolana entiendan que en cierto sentido la migración venezolana es un bono demográfico, porque en muchos casos es gente muy bien formada, educada y que en algunos casos, no es la mayoría, pero en muchos casos incluso van a invertir y emprender en los países de acogida, que son cosas que cualquier país puede agradecer, ¿no? claro. Entonces, y Bueno, luego ya a nivel personal, yo diría que, o sea, que no demos nada por supuesto, o sea, cualquier cosa que suponga adaptación para uno, es bueno documentarla de alguna manera, así sea en un blog personal, en una libretita. Eh, o sea, esas cosas que te desconciertan, que te admiran, o incluso que te molestan, porque al final eso es un documento que uno no sabe en qué punto un historiador, un sociólogo, va a agarrar de eso y eso se va a convertir en un tesoro. Para un documentalista, para un sociólogo, o sea, es que pueden pasar cosas muy interesantes con eso, ¿no? claro. Entonces, Javier, se nos termina el tiempo, pero gracias. Para mí ha sido un honor conocerte, un honor igualmente, conversar sobre este tema. Te felicito por todos tus logros y ahora les dejo entonces a toda nuestra audiencia la presentación de Volver, producido por Venezuelan Press, Spain o España, y dirigido, básicamente, documentado por Javier Melero de Luca. Gracias, Javier. a ti.